1880-1890. Capítulo 4. Roca y el roquismo. Introducción. Las palabras pronunciadas por Roca al cerrar su mensaje del 12 de octubre de 1880, día en que asumió el mando, sintetizan el pensamiento de este estadista, que definió una época y marcó una línea política y económica que seguiría marchando con la historia del país. Intenciones sinceras, voluntad firme para defender las atribuciones del poder y hacer cumplir estrictamente nuestras leyes, mucha desconfianza en mis propias fuerzas, fe profunda en la grandeza futura de la República, un espíritu tolerante para todas las opiniones, siempre que no sean revolucionarias, y olvido completo de las heridas que se hacen y reciben en las luchas electorales. Tal es el caudal que traigo. Roca y el roquismo. Es un hombre de apariencia juvenil, de talla mediana y con textura fina y descarnada, prematuramente calvo, con ralos y rubios cabellos en las sienes y barba y bigotes débiles. A primera vista su rostro expresa más refinamiento que energía. Muestra, sin embargo, un equívoco sello de resolución y tiene en los ojos de un frío azul grisáceo un brillo como el acero. Así describía Horace Rumbold, ministro de Su Majestad Británica en la Argentina, al nuevo presidente que, a los 37 años, juraba solemnemente su cargo, el 12 de octubre de 1880. Casi todos sus contemporáneos, al retratar al general Julio Argentino Roca, subrayaron las mismas características físicas y también su indomable voluntad, la frialdad con que perseguía sus objetivos y la fortuna que siempre acompañó a sus empresas políticas. Desde el año 1880 hasta el comienzo de la década de 1900, Roca mantuvo una hegemonía que en 2 o 3 momentos pareció naufragar, pero que siempre logró recomponerse. No fue un hombre amado, pero los argentinos terminaron por aprender a admirar a ese militar tucumano, bajo cuyo auspicioso decanato la nación argentina adquirió su perfil contemporáneo. Sin duda, Roca definió toda una época y el roquismo, aún desaparecida la influencia de su creador, persistió como una línea ideológica asociada al progreso, al orden, al robustecimiento del Estado Nacional y de la presencia del país en el concierto de las naciones del mundo, entre las cuales Argentina no había cumplido un papel significativo. El militar de la suerte. Nació en Tucumán en 1843, de una vieja familia criolla, enviado al famoso Colegio Nacional de Concepción del Uruguay en 1859, se incorporó voluntariamente al ejército de la Confederación que enfrentaría al rebelde Estado de Buenos Aires en los campos de Cepeda. Ya no volvería a las aulas, pero siempre conservó y aprovechó la formación clásica que allí había adquirido. Actuó en Pavón, también en las filas de la Confederación, y desde entonces quedó definitivamente incorporado al Ejército Nacional. Estuvo en la Guerra de la Triple Alianza, recorrió el país entero en las luchas contra las últimas montoneras y en los distintos destinos fue anudando lazos con los dirigentes más conspicuos del interior. Son muchas las familias provincianas que hoy muestran con orgullo el retrato del joven capitán Roca con unas líneas de dedicatoria al jefe de la casa. Indudablemente su enorme prestigio no nació en la capital federal. Su brillante actuación contra la rebelión de López Jordán le valió el ascenso a coronel ordenado por Sarmiento en el campo de batalla. Su victoria sobre los revolucionarios de 1874, los despachos de general, también en batalla, firmados por Avellaneda, comandante de las fuerzas que custodiaban la frontera con los indios, esperaba Roca su destino en aquella Galia bárbara y ruda que era Río Cuarto por esos años, pero no tuvo necesidad de cruzar ningún Rubicón. También la suerte lo acompañó cuando el fallecimiento del ministro de Guerra, Adolfo Alsina, a fines de 1877 le abrió su oportunidad definitiva. Como sucesor de Alsina, proyectó terminar de una vez por todas con el problema del indio. Propuso marchar sobre el Río Negro con columnas que constituyeran una especie de gran rodillo y a mediados de 1878 inició el avance que culminó exitosamente en mayo de 1879 frente a Choel. No fue, hablando con propiedad, una ofensiva militar excesivamente riesgosa.
Los indios eran muy inferiores en número y combatividad a lo que se había temido, pero era de Roca la gloria de haber conquistado 15.000 leguas de tierra y clausurado un problema que llevaba 2 siglos. De allí en adelante, el camino a la presidencia le estaba abierto. Su candidatura contó con el sostén de los gobernadores del interior y una parte del autonomismo de Buenos Aires. El localismo porteño, encarnado por Carlos Tejedor, intentó resistir el triunfo del tucumano, pero en julio de 1880 el Ejército Nacional, que ve en Roca a uno de los suyos, aplasta la rebelión. Avellaneda aprovecha la derrota porteña para terminar también con el problema de la capital federal. La provincia de Buenos Aires debe abandonar su amada ciudad a la nación, y el 12 de octubre de 1880, cuando el nuevo presidente se hace cargo, a pesar de la frialdad con que la ciudad recibe al flamante mandatario, todas las condiciones están dadas para que ejerza un gobierno fuerte, ordenado y progresista. Una entrevista a Roca. El diario El Independiente de Rosario publicó el 19 de diciembre de 1879 una entrevista al general Julio Argentino Roca, por entonces candidato a la presidencia de la República. Entre sus párrafos más salientes cabe destacar las frases que a continuación se transcriben y que están referidas a los rebeldes tejedoristas. Para agitar a las masas se necesita una bandera, no la tienen. La nación, que ha aprendido a sus expensas lo que cuestan las revoluciones, se levantará contra toda tentativa de desorden y aplastará a los revolucionarios, cualesquiera que fuesen. La nación ha entrado en la edad madura. Tengo entera confianza en el patriotismo de mis conciudadanos y en las fuerzas conservadoras de nuestra sociedad. Ellas sabrán defender contra los hombres de discordia la riqueza nacional, que aumenta de día en día. No hay un argentino que no sepa hoy que el secreto de la prosperidad y la grandeza de la República está en el respeto y la fiel observancia de la Constitución. Preguntado sobre sus ideas acerca del comercio, los ferrocarriles, las grandes obras públicas y la inmigración, respondió así: mi opinión es que el comercio sabe por habitud mejor que el gobierno lo que le conviene. La verdadera política consiste, pues, en dejarle la mayor libertad posible. El Estado debe limitarse a establecer las vías de comunicación, a ligar las capitales por medio de ferrocarriles, a fomentar la navegación de las grandes vías fluviales, tales como el Río Negro, el Neuquén, el Bermejo, el Pilcomayo, el Santa Cruz, el Limay. Debe mantenerse muy alto el crédito público en el exterior y tomar por divisa la palabra del doctor Avellaneda: economizaremos sobre nuestro pan y sobre nuestra sed para cumplir con nuestros compromisos. En cuanto a la inmigración, debemos protegerla a todo precio a fin de poder recibir 200.000 argentinos por año. Cuando el periodista le acota que los recursos del presupuesto no bastarían para esta acción, Roca contesta: bastará para ello cuando se los emplee en garantir un interés a los capitales extranjeros que quieran emplearse en la colonización. La Europa, que está repleta de capitales, no espera para colocarlos en la América del Sur, sino una garantía seria sobre la posibilidad de que la existencia de conflictos latentes con Chile empañara la realización de esos gigantescos proyectos, afirmó: no creo absolutamente en dicha eventualidad. Cualquiera que sea el desenlace de la guerra del Pacífico, Chile saldrá de ella extenuado. Los gastos de esta guerra sobrepasan en mucho sus recursos. Supóngalo vencedor, necesitará por lo menos 3 años antes de moverse. Durante este tiempo la República Argentina tendrá 500.000 habitantes más y habrá duplicado su producción, mientras que Chile se encontrará al nivel en que se hallaba antes de empezar la guerra. La posición no sería igual, suponiendo que alguna vez lo hubiese sido. Chile buscará pues nuestra amistad, sino por sentimientos de fraternidad, cuando menos por interés. La República sale de sus pañales, tiene ante ella horizontes inmensos, ha sido codiciada por sus vecinos mientras la vieron débil y convulsionada, será respetada así que se le vea fuerte y unida. Déle usted 6 años de paz y será inatacable. El roquismo. Fue Roca el único ciudadano que desde 1853 hasta el presente ocupó por 2 periodos completos la presidencia de la nación. Esta circunstancia autorizaría por sí sola que se lo destacara como un caso insólito en nuestra historia política, pero no es la única, pues los hechos y realizaciones que se han venido relatando
la fundación de La Plata, la conquista del Chaco, la organización política y poblacional de la Patagonia, el establecimiento de tendencias económicas que marcaron durante años la inserción del país en los circuitos mundiales de la producción y el consumo, están asociados a la gestión de Roca, como lo están otros que se expondrán más adelante. La inmigración masiva, los arreglos de límites con los países vecinos y las polémicas religiosas y educativas que concluyeron en definitiva con la imposición del laicismo en las escuelas y registros públicos. Así, la figura de Roca marca una etapa nueva en el país, cuyos avances se fueron prefigurando en los años de Urquiza, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, pero que se definió en plenitud a partir de 1880. Una etapa que se extiende políticamente hasta la sanción de la ley Sáenz-Peña y que en el campo económico proyecta sus consecuencias hasta la década de 1930. Tal etapa fue protagonizada por el Partido Autonomista Nacional como fuerza política vertebradora, pero el PAN fue el roquismo y sus alianzas y enfrentamientos marcaron la vida del país durante un cuarto de siglo. No era un partido político en el sentido moderno de la palabra, constituía más bien una red de compadrazgos políticos y económicos, un sistema de lealtades y compromisos con sus correspondientes premios y castigos manejados por el poder central y afirmados en los gobernadores provinciales, con el apoyo de las incipientes fuerzas productivas del país, como los industriales azucareros tucumanos o los estancieros bonaerenses, además del consenso más o menos tácito de la opinión pública. No fue el roquismo una estructura autoritaria. Muchas veces Roca debió transar y se vio obligado a admitir rebeldías o disidencias, cuando su astuto manejo de los hombres no alcanzó a borrarlos de su sistema o hacerlos cómplices. Por otra parte, la libertad de expresión de aquellos años fue ilimitada y la función del Congreso se desarrolló con independencia. Pero la base del sistema republicano, los comicios, no mejoró respecto de años anteriores y los fraudes, violencias y falsificaciones electorales constituyeron la regla común en la época roquista, como lo habían sido antes de 1880. Además, hay que reconocer que el elenco que lo acompañó en su primera presidencia representaba los mejores valores humanos del país político. Para advertirlo es suficiente la mención de algunos de sus ministros: Bernardo de Irigoyen, Victorino de la Plaza, Manuel Pizarro, Juan Romero, Benjamín Victorica, Carlos Pellegrini, Eduardo Whittle. Durante su gobierno fueron ministros de la Corte Suprema José B. Gorostiaga, Saturnino Laspiure y Onésimo Leguizamón, entre otros. Algunos de los gobernadores contemporáneos fueron Dardo Rocha, Miguel Juárez Celman, Benjamín Paz, Simón de Girondo. Muchas de estas personalidades tenían antecedentes federales, otras venían del autonomismo. En cierto modo, el PAN significó una amnistía a las viejas luchas anteriores al 80, y aunque los mitristas se mantuvieron alejados del nuevo régimen, Mitre fue reintegrado al escalafón militar y Roca tuvo con su persona algunas cortesías significativas que contrastaron con las tremendas pasiones y odios que aún persistían en esta época en el campo político. Roca tenía un claro concepto del papel que debía desempeñar el Estado Nacional en el despegue económico del país y en la organización de los nuevos territorios ganados a los indios. Sin dejar de ser liberal, todos lo eran en ese tiempo, como también eran positivistas darwinianos y anticlericales, y siendo un decidido partidario de atraer el capital extranjero, reservaba para la acción estatal un rol promotor y orientador, en algunos casos hasta empresario. Siendo él mismo un provinciano y habiendo sido llevado al gobierno por una liga de provincias, buscó sustento político en Buenos Aires y lo consiguió. Pocas veces la ciudad porteña fue regalada y ornamentada como en tiempos de Roca, y basta recordar a Torcuato de Alvear, su primer intendente, para acreditar en qué medida halagó a la sociedad porteña para conseguir su apoyo a través del embellecimiento y modernización de Buenos Aires. A tanto llegó su anhelo de convertirse en un porteño más, que en 1883 comenzó a explotar las tierras de Guaminí, que le habían sido donadas 2 años antes por la legislatura de la provincia de Buenos Aires como premio por sus servicios en la conquista del desierto. Quería ser un estanciero. En 1889 su establecimiento, La Larga, estaba totalmente alambrado y contaba con un hermoso casco
y, como relata María Sáenz Quesada en Los Estancieros, antes de morir en 1914, escribe con nostalgia: dudo que nadie pueda suplirme en el gobierno de la larga, como no me han suplido hasta ahora en el gobierno de la nación. El sexenio presidencial de Roca fue rico en promesas y realizaciones. La renta nacional, que era de 20 millones de pesos oro en 1880, se había duplicado al finalizar su mandato. Casi medio millón de inmigrantes se había incorporado al trabajo nacional. Se había fundado el Banco Hipotecario, sancionado los códigos penal y de minería y las leyes orgánicas para municipalidades de Distrito Federal y territorios nacionales. Se había solucionado mediante arbitraje el problema de límites con Brasil en Misiones y el Tratado de 1881 con Chile ponía una pausa al menos en las rivalidades con el país trasandino, ratificando la soberanía argentina en toda la Patagonia y en parte de Tierra del Fuego, por la que tanto se estaba haciendo desde la iniciación de la campaña del desierto. De esos y otros temas se hablará más adelante. Para cerrar el de Roca y su sistema político, habría que subrayar que durante su presidencia no se estableció nunca el estado de sitio. No ocurrieron, sino por excepción, aquellos conatos sediciosos provinciales de los cuales había estado plagada las 3 presidencias anteriores, y solo en 2 oportunidades se enviaron intervenciones federales a las provincias. Hubo paz y administración, tal como el presidente había prometido al asumir su cargo. Es cierto que la vida cívica se aletargó. Algún crítico ironizó que, así como Roca había descubierto en su campaña de 1879 que no había indios en el desierto, también había comprobado en los años de su presidencia que no había ciudadanos en la República Argentina. Su régimen fue oligárquico. Es posible que en esa circunstancia histórica haya sido el único viable, dado que era el momento en que las masas criollas del país tradicional vivían el impacto de la inmigración y no existía una tradición de luchas democráticas ni partidos orgánicos para vivificarlas. Julio Argentino Roca seguirá apareciendo reiteradamente en estas páginas. Por ahora lo abandonaremos para ocuparnos del gobernante que protagonizó los 4 últimos años de la década que nos ocupa. El sucesor. Roca había sido jefe del gobierno y a la vez jefe del partido oficial. Por primera vez un gobernante alcanzaba en el país ya unificado esta doble condición. Miguel Juárez Celman intentó repetir la experiencia de su predecesor. Había nacido en 1847 en Córdoba y en ese medio, al que su familia estaba bastante vinculada, desarrolló la mayor parte de su actuación. Abogado en 1871, ministro de Gobierno provincial en 1878, gobernador en 1880, uno de los motores de la candidatura de Roca, su concuñado y amigo. Juárez Celman era una personalidad difícil de definir. Durante el proceso de su encumbramiento recayeron sobre él torrentes de alabanzas y se lo describió como un estadista dotado de todas las virtudes. Después de su caída, se lo halló frívolo, ingrato, indeciso, poco sutil y engreído. Probablemente fue un hombre con reales condiciones de gobernante, pero sin la ductilidad necesaria como para promover las rectificaciones de sus propios errores y susceptible de ser manejado por sus obsecuentes. El ascenso de Roca significó naturalmente la proyección de Juárez Celman al panorama nacional. Con una buena administración de Córdoba en su haber, a su empeño se debe la construcción del dique sobre el lago San Roque. Fue designado senador nacional al terminar su mandato de gobernador, como era usual en la época. Hizo en el Senado un discreto papel y cuando empezaron a barajarse las candidaturas a la sucesión de su pariente político, nadie dudó de que sería el preferido del presidente. En realidad, a Roca le hubiera sido difícil oponerse a Juárez Celman. El cordobés había logrado renovar en su favor la Liga de Gobernadores que tan bien funcionara en 1880, y el mismo presidente en una reunión mantenida en Mendoza con personalidades políticas de todo el país al inaugurar el ferrocarril dio su asentimiento a la postulación. Ni la personalidad del prócer de Bernardo de Irigoyen, ni el poder bonaerense movilizado por Dardo Rocha, ni una efímera coalición opositora que rodeó a Manuel Ocampo lograron presentar una lucha seria. Juárez Celman fue consagrado presidente en comicios que no fueron mejores ni peores que los habituales. Al hacerse cargo de la primera magistratura, hizo notar que era la primera vez que el poder se transmitía en plena paz interior y exterior. En verdad, asumía en excelentes condiciones.
El unicato. A pesar de que la máquina política de Juárez Celman y su sistema de gobierno eran sustancialmente los de Roca, hubo desde el principio notables diferencias entre ambos. Puede decirse que el juarismo fue como una caricatura, una imagen deformada del estilo que se había impuesto en 1880. Casi todo lo malo del roquismo fue acentuado, casi todo lo bueno se fue minimizando, y el país perdería así una excelente oportunidad. Roca, por ejemplo, había manejado las situaciones provinciales con astucia y realismo, evitando choques inútiles. Su sucesor, en cambio, promovió dos escandalosas intervenciones a Tucumán y Mendoza, con el notorio propósito de cambiar gobernadores que no consideraba adictos, sustituyéndolos por otros totalmente afectos. Roca trató de no agredir a los opositores. Selman fue exclusivista y cerrado, y no intentó incorporar elementos ajenos a su propia constelación. Roca adoptó medidas enérgicas como la expulsión del nuncio apostólico, Monseñor Matera, en ocasión de los debates sobre educación, pero logró que el problema no pasara a mayores. Selman, que no tomó iniciativas concretas en este campo, pareció más anticlerical que su predecesor. Además, Juárez Celman adoptó un liberalismo incondicional que lo llevó, como ya se ha visto, a enajenar ferrocarriles nacionales, consentir la venta del ferrocarril oeste, vender las obras sanitarias de la capital federal y entregar a bancos particulares la facultad de emitir billetes. Comentando la ley sobre obras sanitarias, Roca decía: a estar a las teorías de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión del todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la aduana, al correo, al telégrafo, a los puertos, a las oficinas de renta, al ejército y a todo lo que constituye el ejercicio y deberes del poder. Después del derrocamiento de Juárez, Roca, como ministro del Interior, auspició la rescisión del contrato de enajenación de esas obras. En Roca había un sentido nacional alerta. Su sucesor carecía de estos escrúpulos y en aras de la estabilidad económica podía sacrificar elementos fundamentales para el ejercicio del poder y la soberanía. El gobierno de Juárez Celman se diferenció del de su antecesor por el despilfarro de los dineros públicos, el afán de lujo de que hizo gala y que infundió a los gobernadores y a la adulación que lo rodeó, modalidad que hasta entonces no se aplicaba en los usos políticos del país. Juárez Celman era, para sus pañaguados, el único, el jefe a quien debía rendirse un apoyo incondicional. Este manejo contrastaba con el estilo de Roca, que trató de mantener las formas republicanas que caracterizaron a las primeras presidencias. Además, si el elenco de Juárez Celman fue en gran medida el mismo de Roca, algunos de sus integrantes, como Marco Juárez, hermano del presidente y gobernador de Córdoba, acusado de ejercer brutalidades con la oposición, Máximo Paz, gobernador de Buenos Aires, cuestionado por negocios dudosos, y Ramón J. Cárcano, el supuesto delfín de quien se pensaba que era excesivamente joven y tenía escasa experiencia para los altos destinos que aparentemente se le reservaban, suscitaban resistencias y críticas. Existía por añadidura un elemento que, si bien no apareció claramente en los momentos de bonanza de la gestión de Juárez Celman, se definió con todas sus connotaciones negativas cuando la situación económica y financiera empezó a hacerse difícil. El presidente era cordobés, y esta circunstancia no dejaba de molestar al espíritu localista de Buenos Aires. Se había aceptado al tucumano Roca porque Buenos Aires había sido derrotada en 1889. Se había aceptado a su concuñado cordobés porque la fuerza de la máquina oficial era incontestable, pero la perspectiva de un tercer presidente provinciano, Cárcano, también cordobés, erizaba a los porteños. Sin embargo, hasta mediados de 1889 el presidente no encontró mayores obstáculos en su administración y hasta pudo jactarse de las mayores cifras históricas obtenidas en el intercambio comercial y en la afluencia de inmigrantes. 260.000 en 1889, se construían suntuosos edificios públicos, se contrataban obras nuevas y la presencia del nuevo El Dorado. Argentina se afirmó lujosamente en la Exposición Universal de París en 1889 como una promesa que nada podía desvanecer, pero la vertiginosa calecita de la especulación circulaba cada vez más locamente, y aunque nadie pudo probar que el presidente se hubiera beneficiado en esa danza de fortunas improvisadas,
una atmósfera de comisiones ilícitas, maniobras y negociados empezó a flotar pesadamente sobre el gobierno. En 1887 el vicepresidente Pellegrini escribía a Roca: un economista extranjero acostumbrado a estudiar aquellas plazas donde las oscilaciones son pequeñas y sujetas a 4 reglas fijas, traído aquí se le quemarían los libros y nos declararía locos o tontos. 2 años más tarde, la locura y la tontería de la política económica saltaban a la vista. Los síntomas del derrumbe se hacían inocultables. El alza del oro continuaba, la vida se encarecía, el papel moneda se depreciaba y las cotizaciones de la bolsa se derrumbaban, mostrando la esencia ficticia de ese espectáculo de números que meses antes llenaba la boca del oficialismo. Las obligaciones en oro de la nación se convertían ahora en una carga pesadísima, imposible de levantar, y los sucesivos cambios de ministros de Hacienda y las continuas manifestaciones en apoyo a Juárez Selman podían ocultar la gravedad de la situación. Una enérgica rectificación podría haberlo salvado, tal vez, pero de todos modos faltaba la confianza que es necesariamente el sustento de una política económica arriesgada. Juárez Selman, por otra parte, no buscaba ampliar sus bases de apoyo y ahora sus opositores comenzaban a cobrarse las cuentas. El gobierno apela entonces a recursos desesperados, lanza las reservas de oro del Banco Nacional al mercado para estabilizar la cotización de los bienes, de los billetes, pero la especulación absorbe como esponja el metal y los papeles siguen bajando. Promueve la sanción de una ley disponiendo la venta en Europa de 24.000 leguas de tierras públicas. Emite dinero sin respaldo. Nada es un remedio que sirva para contener el desplome, a esta altura irreversible, de las endebles bases de las finanzas públicas y de las privadas armadas en torno de ellas. A fines de agosto de 1889, para prestigiar al acosado mandatario, un grupo de jóvenes oficialistas realiza un banquete destinado a proclamar su incondicional adhesión a Juárez Selman. En reacción contra este acto, otros jóvenes organizan un mitin en el Jardín Florida el 1 de septiembre que tiene la virtud de unificar a toda la oposición. Allí están los mitristas, los católicos, los antiguos autonomistas, los jóvenes sin partido, a quienes indigna el espectáculo del oficialismo. Consecuentemente reaparece y es aclamado un tribuno a quien se respeta por su desinterés y austeridad, Leandro Alem. A partir de ese momento, el vacío que rodea a Juárez Selman se acentúa, mientras la situación económica se torna caótica. Roca y sus amigos, que lo consideran un traidor, le han retirado todo apoyo. Mitre se va a Europa para dejar que sus amigos conspiren. El único se va quedando solo, aunque el círculo que lo rodea siga a su lado. Después, el acto multitudinario del Frontón, Buenos Aires, la campaña de la Unión Cívica, la conspiración, la Revolución del Parque. El 6 de agosto de 1890, la renuncia de Miguel Juárez Selman a la presidencia de la Nación es aceptada por la Asamblea Legislativa. Con esta dimisión ha concluido la década que comenzara en 1880, irrepetible en sus grandezas y miserias, llena de realizaciones y frustraciones, espléndida como promesa y mezquina en muchas de sus realidades, la de los años que llevan la inconfundible marca de Roca, que logró salir indemne del fracaso de aquel que parecía ser su mejor discípulo. Moral social en la década del 80. En 1930, Juan Balestra publicó un libro que se convirtió en un clásico de la literatura política argentina, El 90, editorial Luis Fariña, Buenos Aires, 1971, en cuyas páginas reconstruye los hechos que confluyeron en aquel decisivo año. Del mismo reproducimos el capítulo titulado La moral social. La fiebre económica conmueve la moral social. Los hábitos pausados y solemnes, al par que sencillos, y la conformidad con un modesto pasar, heredados de la colonia y no alterados en tiempos posteriores, dedicados más a la virilidad que al deleite, son sacudidos por el vendaval. Se aprendió a vivir deprisa y a mirar la dignidad como estorbo y los escrúpulos como majaderías. Bajo la magnificencia corría el cable conductor, el juego. Los 1.500 de la pizarra de la bolsa no son negocios reales, sino en pequeña parte, son pura tiza, según la frase del día. Se juega a las diferencias, se hace con locura la cotización de las locuras. Algún incidente escandaloso revela que los corredores de bolsa no son sino agentes de antiguos virtuosos cansados de serlo.
A diario se producen diferencias de 40 o 50 puntos que enriquecen o arruinan, pero nadie quiebra. La confianza o la fiebre mantienen inflado el globo. La vieja Buenos Aires, la gran aldea, como la denominara despectivamente Lucio López, empieza su ascensión a segunda capital latina de la tierra, con la intrepidez despiadada para lo antiguo de todas las transformaciones históricas. Los caserones tradicionales de catedral al norte y catedral al sur, heredados por varias generaciones, se lotean y son entregados a la especulación. El barrio aristocrático se desplaza hacia el norte, donde se está formando la avenida Alvear. El interior doméstico, hasta entonces más decorado por el recuerdo de los antepasados y por la virtud y lo útil más que lo sensual, se vuelve ostentoso. Cuadros, mármoles, bronces, tapices decoran los salones, las victorias, landós y cupés de la época, con troncos de caballos de raza Orlov, monopolio de los zares de Rusia, cruzan calles y paseos. Se multiplican los restaurantes, bazares, joyerías y mueblerías de lujo. A los teatros vienen 3 compañías líricas con los artistas más famosos de la tierra: la música italiana, generosa y heroica, los vinos franceses y los cigarros de La Habana dan entusiasmo, alegría y aroma a la opulencia. Se suceden los festines y recepciones pomposos, los hábitos francos y los jugosos gustos criollos son desplazados por lo excéntrico y amanerado, y como resaca de tamaño oleaje, la corrupción, las cortesanas, la juglería de los jovenzuelos, el descoco de los viejos y todas las extravagancias del vicio ostentadas para escándalo de las viejas costumbres. El roquismo en Córdoba. Si se desea enfocar el desarrollo del roquismo en Córdoba en cuanto a la creciente gravitación personal del general Roca en la política de la provincia y su compleja y sutil relación con ella, puede ser útil recordar algunos hechos. Observando la marcha de la época, se puede advertir la gradualidad y solidez de este proceso, uno de cuyos comienzos debe quizás situarse en la trama de las relaciones familiares y personales que arranca de su casamiento con Clara Funes. Así se convirtió en concuñado de Miguel Jobar Selman, tejió vínculos con las familias más prominentes de la ciudad, y la estancia La Paz, que pertenecía a su suegro, en las sierras de Córdoba, cerca de Jesús María, se transformó poco a poco en lugar preferido de descanso y reflexión. Cuando el coronel Roca derrota en Santa Rosa al general Arredondo, que era al mismo tiempo su jefe y su compadre, padrino de su único hijo varón, Avellaneda, ya presidente, lo hace general en el campo de batalla. Su prestigio e influencia crecen en el país y en la ciudad. El presidente requiere sus opiniones, su juicio siempre equilibrado a pesar de su juventud y a veces de su energía. Gana plaza entre los cordobeses. El joven general ha probado una vez más su capacidad de conductor militar y también su fidelidad a la Constitución Nacional, enfrentando a su jefe directo, al general Arredondo, por cumplir las órdenes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Sarmiento. Cuando muere el ministro de Guerra Alsina, el 27 de diciembre de 1878, Avellaneda designa a Roca en su lugar. Su concepción estratégica sobre la manera de combatir al malón depredador es diferente. Convence y recibe el apoyo. Avellaneda manda el mensaje firmado por su ministro Roca el 14 de agosto. Roca convence al Congreso, que sanciona la ley 947. El ministro se pone al frente del ejército, concibe y ejecuta la campaña. En el término previsto, el 25 de mayo de 1879 cumple con el plan que había anunciado y en consecuencia celebra la fecha patria sobre el Río Negro. Su prestigio en Córdoba y en todo el interior ya no tiene rival. Durante estos años anteriores, la influencia política del mitrismo ha declinado. En 1877 había asumido el gobierno de la provincia el doctor Antonio del Viso, cuyo ministro de gobierno fue el doctor Juárez Selman, quien habría de sucederle al final de su mandato. El 14 de mayo de 1879 no había concluido la campaña del desierto, pero la opinión pública ya lo descontaba. Se forma en Córdoba el Comité Central Autonomista, presidido por Tristán A. Malbrán, para sostener la candidatura de Roca a la presidencia de la Nación en las elecciones del 80. El Partido Autonomista triunfa en la fórmula provincial Juárez-Selman-Malbrán en noviembre de 1879. Se ha adelantado al mismo tiempo el contacto con otras provincias y el resultado de las negociaciones será la candidatura a presidente para las próximas elecciones de 1880 del joven general Roca,
ex ministro de Guerra y Marina, conquistador del desierto, sostenida por una liga de gobernadores. Rodolfo Martínez Hijo, ex ministro de Defensa y del Interior 1962 y 63 y ex secretario para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la OEA 1968-1975. Un estadista cabal. Al igual que sus antecesores militares que, luego de desempeñar funciones gubernativas y después de pasar por diversos enfrentamientos internos, fueron elegidos presidentes, Urquiza y Mitre, Roca concitó la adhesión del ejército y de la ciudadanía que lo había llevado al poder. Además, dirigió simultáneamente, como aquellos, al Estado y al partido, pero esta situación no se tradujo durante su primera presidencia en una imposición de ribetes dictatoriales, no tanto por la contención surgida de las limitaciones constitucionales como por el carácter que distinguía a los prohombres actuantes. Roca se manejó con prudencia, eligiendo como colaboradores inmediatos a figuras consagradas que le brindaban seguridad y prestigio, a quienes supo mantener dentro del rumbo firme que también imprimió a los asuntos públicos. La mano de Roca era reconocida por todos y el país entero tuvo conciencia de que lo dirigía un conductor con ideas definidas sobre la grandeza que la obra histórica le marcaba. Supo aprovechar lo existente para proyectar la República a ese destino anhelado por sus hijos y adivinado por el extranjero. Además de su innegable ascendiente positivo, al dejar la primera magistratura, Roca vio crecer su fuerza por la comparación con el fracaso de sus sucesores, Juárez Celman y Luis Sáenz Peña. Se afirmaba, ahora sí, el roquismo con dimensión y proyecciones con las que no había contado mientras su inspirador era presidente. Las múltiples vinculaciones personales en el país entero que había anudado en incesantes comisiones y que no descuidaba, al margen de sus sonados triunfos militares y aciertos políticos, montaron un invisible pero no menos evidente y sólido aparato que respaldaba la voluntad de Roca, tanto más eficaz cuando que descansaba en factores reales de poder, los mandatarios provinciales y sus representantes en el Congreso. Con todo, la creciente influencia de la casi flamante capital hizo que en buena medida fuese el porteño Pellegrini el hacedor de Roca como nuevo presidente, desbrozándole un camino que los intentos de sus adversarios no pudieron estorbar eficazmente. Ese roquismo que procuró, sobre todo, defender la Unión Nacional a través del principio de autoridad mediante una cauta habilidad no exenta de energía, armónica y difícil combinación que revela al estadista cabal, no fue producto de circunstancias siempre favorables y, por sobre las contingencias que superó, arrojó brillantes resultados para la vida nacional. Roca mismo explicaría que el secreto de su éxito, que reposaba en las cualidades de inteligencia y criterio que adornaron su personalidad, no se debió a una buena estrella. La fortuna es una diosa soberbia, pero rara vez ingrata con los que perseveran, con los que no desmayan, con los que se gobiernan a sí mismos, con los que en vez de declararse vencidos desde los primeros golpes, saben hacer frente a las infinitas adversidades de que está poblada la existencia. Claras palabras, un espíritu fuerte y sin dobleces que llenó con su presencia poderosa una página de gloria de la historia argentina. Isidoro J. Ruiz Moreno, abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la UBA y en la Escuela Superior de Guerra, director de la Revista Histórica, autor de la Federalización de Buenos Aires, Relaciones Hispano-Argentinas y Elecciones y Revolución. La enemistad entre Roca y Juárez Celman. A poco de iniciada la gestión presidencial de Miguel Juárez Celman, sus relaciones con Roca empezaron a enfriarse. En 1889 la ruptura entre ambos concuñados era completa. Así lo revela la carta enviada por Roca a Gregorio Torres el 5 de marzo de 1889, publicada por Gustavo Ferrari en Apogeo y Crisis del Liberalismo, editorial La Bastilla, Buenos Aires, 1978. La misiva dice así en uno de sus párrafos: de Juárez no tengo nada que esperar sino que continúen sus maldades y bajezas conmigo. Las viles y ruines pasiones que nuestro presidente tenía en germen y medio ocultas han florecido espléndidamente en el poder. No en balde en Córdoba el instinto público lo repulsaba y repulsa siempre. Solo yo he sido el cándido que no he sospechado el egoísmo sin límites
la avidez y la falta absoluta de instintos nobles y hasta el sentido moral de Juárez. No hablaré de su ignorancia y falta de preparación y de miras para desempeñar el gobierno de la nación, porque ha podido suplirlo con un poco de sentido común. Pero mi pesar más grande es la responsabilidad que tengo ante el país por tanta torpeza que he cometido al servir de puente y barrer el camino a tanta inmundicia. Así todo lo que a mí me hagan es merecido por bruto.